En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hoy es un día especial. Celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Contará el Evangelio cómo Jesús, antes de padecer la pasión, conociendo la debilidad de la fe de sus discípulos, se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan al Tabor, donde les muestra su rostro, donde transfigura su gloria, y además se aparece Moisés y Elías, para que ellos confíen y no dudan de que Él es el Mesías, el Salvador, la respuesta de Dios Padre ante los problemas de sus hijos los hombres. Cuántos momentos de dificultad, ocasiones donde la cruz pesa tanto que no encontramos fuerza para llevarla. No estamos solos. El Señor conoce nuestras necesidades y por eso conviene que le abramos nuestro corazón a Cristo, que le pidamos ayuda, que confiemos en la divina misericordia. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores. Por tu pasión y tu gloria, Señor, ten piedad. Por tu muerte y resurrección, Cristo, ten piedad. Por tu descenso al lugar de los muertos y tu exaltación a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los que lo precedieron y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos, concede a tus siervos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra.
porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz: «Este es mi Hijo amado, mi predilecto». Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo el amado, mi predilecto, escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor. Los cristianos no creemos en las casualidades, sino que al contrario creemos en las causalidades. Puede parecer lo mismo, pero no es igual. Creer en la causalidad significa creer en el poder de Dios, que es un Dios que sostiene la creación, Él la creó, que la sostiene y que todo lo que ocurre, ocurre porque Él lo permite y es capaz de sacar de acontecimientos que humanamente parecen negativos, es capaz de sacar beneficios y enseñanzas para los hombres. Recuerdo cómo hace ya como 14 o 15 años el padre Santiago, que era párroco de esta parroquia, decidió que teníamos que empezar una nueva iniciativa en otra diócesis. Y yo, que había estado 10 años al amparo de su protección, que había estado aprendiendo con él tantos años y disfrutando de esta parroquia fantástica, pues me tocó marcharme a Alicante.
Y unos días antes de tener que irme a Alicante, que es la diócesis de donde yo vengo, pero que suponía para mí un reto, primero porque abandonaba la seguridad de estar bajo el cuidado de tu padre espiritual, segundo porque inicias un trabajo en otra diócesis como cura, donde nunca había estado como cura, tercero porque empezaba con una comunidad distinta, otros 2 hermanos sacerdotes con los que tenía confianza y amistad, pero cómo funcionaría la cosa era un misterio. Entonces, unos días antes de marcharme, una señora de la parroquia me regaló un libro de Madre Teresa. Yo cuando vi el libro le di las gracias, lógicamente, pero no me pareció un libro atractivo. De hecho, lo guardé en una de las cajas que me llevé a Alicante y ahí estaba en una de las cajas. Pero cuando llegué a Alicante, y entonces la tristeza empezó a apoderarse de mí, estaba deshaciendo las maletas, las cajas, y entonces vi el libro. Voy a leerlo. El libro se titulaba Ven, sé mi luz, donde Madre Teresa narraba su experiencia de noche oscura, de sequedad, y de cómo, a pesar de no sentir a Dios, ella fue fiel a los momentos de luz. Aquel libro supuso para mí un bálsamo y un consuelo. Dios sabía por qué esta mujer de la parroquia me había regalado a mí ese libro. Yo no lo sabía. Y lo único que pensé al principio, un libro más, de tantos como se editan. Un libro que el Señor quería que yo tuviera. No lo habría comprado en una librería, porque no me atraía en ese momento esa figura. Pensaba que no era el momento. Y sin embargo, el Señor quería que yo tuviera ese libro, que yo lo leyera para que encontrara paz, esperanza y consuelo. Por eso os digo que nosotros los cristianos no creemos en las casualidades. Las cosas no ocurren porque sí, ocurren porque Dios las permite. Y Dios es capaz de, sirviéndose de esas cosas, circunstancias de la vida, es capaz de sacar cosas provechosas. Aquel libro, Ven, sé mi luz, me ayudó en un momento difícil en mi vida. Me ayudó a tener esperanza, a confiar en el Señor, a recordar que el Señor me había mimado y que por lo tanto si me había mimado era porque ahora aquello que había recibido tenía que dar fruto. Y no podía pretender toda la vida que el Señor me llevara en brazos. El niño que va creciendo tiene que aprender a caminar. A veces no le apetece, pero papá y mamá que le quieren le educan, le enseñan, fortalecen también su carácter y le enseñan a caminar para que de esa manera, desarrollando esa capacidad, pueda relacionarse con los demás y todo lo que ello conlleva. La fiesta que hoy celebramos es la fiesta en la que la Iglesia nos recuerda que Cristo, el Señor, sabe lo que necesitamos, conoce nuestra debilidad. Y porque conoce nuestra debilidad, porque sabía la debilidad de sus discípulos y que la pasión, muerte que él iba a padecer iba a significar un duro golpe para la fe de los suyos, se los lleva a mostrarles su rostro, para que recuerden cuando sea apresado que es el Señor, que ese que vieron su rostro transfigurado, que se apareció Moisés y Elías junto con él, es el Señor. Aunque le hubieran apresado, aunque hubiera muerto en la cruz, es el Señor. Y de esa manera sus discípulos no dudarán de Él. ¿Cuál es la enseñanza en nuestra vida? Todos nosotros tenemos muchos momentos de luz. Es verdad que hay veces que hay momentos de tiniebla. Madre Teresa tuvo muchos años de sequedad espiritual, pero había tenido mucho tiempo de experiencia del amor de Dios. Ella había disfrutado del amor de Dios y sabía que Dios le amaba y estaba en la Eucaristía. Y ese momento de luz iluminó toda su vida, aun en los momentos de sequedad. Se fió de Dios y esos momentos de luz iluminaron los momentos de tiniebla. Cuando tengas dudas, cuando tengas dificultades porque la cruz pese, ven a rezar. Mira la cruz de Cristo. Hemos de ser más contemplativos, porque cuando contemplamos nuestra vida y vemos la mano del Señor en ella, encontramos razones para no desesperar, para confiar en Él. ¿Comprendemos siempre los planes de Dios? No, en muchos momentos no los comprendemos.
Como María no comprendió en muchos momentos los planes del Señor, pero se fió. Así le habían enseñado sus padres San Joaquín y Santa Ana, que Dios es fiel y cumple su palabra. Se fió de Dios. Lo mismo nosotros. Recordemos los momentos de luz. Seamos fieles a esos momentos donde hemos sentido el amor de Dios. Y si tenemos dificultades, vengamos a rezar, vengamos a pedir al Señor ayuda, pero no vengamos a increparle, sino que al contrario, recordemos que es el Señor, que por nosotros murió en la cruz, que por nosotros sufrió el morir en la cruz y toda la pasión para pagar la deuda contraída por nuestro pecado, y por lo tanto tenemos razones para confiar en Él y para creer en Él, que los momentos de luz iluminen los momentos de tiniebla. Segunda enseñanza de este Evangelio, Jesús se aparece junto con Moisés y Elías, dos de las principales figuras del Antiguo Testamento. Él es la respuesta de Dios a las promesas que había realizado al pueblo de Israel. Dios cumple su palabra. Envía a su Hijo al mundo para que el pecado no tenga la última palabra en nuestra vida. Y por lo tanto tenemos que aprender no solo a confiar en Dios, sino también a recordar la revelación de Dios a los hombres. Antiguo y Nuevo Testamento forman parte de un todo, que no se puede dividir. En el Antiguo Testamento aprendemos que Dios es el Señor. En el Nuevo, Cristo nos revela que ese Dios que es el Señor, creador de todo, también es nuestro Padre. Nos adopta como hijos enviando a su Hijo al mundo. Esto lo sabemos todos muy bien. Venimos como hijos a la Iglesia. Pedimos como hijos a nuestro Padre Dios. Recibimos el alimento de Cristo porque Él quiere compartir con nosotros su vida divina. Pero nos olvidamos de la principal enseñanza del Antiguo Testamento. Dios es el Señor. Dios tiene derechos y yo tengo deberes para con Dios. Y porque nos olvidamos de esa verdad tan esencial y fundamental, a veces nuestra fe entra en crisis. La Virgen María tampoco entendió plenamente los planes de Dios. Cuando su Hijo estaba siendo ajusticiado injustamente, cuando su Hijo en la cruz pierde la vida, María no tenía razones humanas para confiar en Dios, pero su fe la sostuvo. Su fe basada en que Dios es el Señor, en que te tienes que fiar de Él, que es un Dios que cumple su palabra, hizo que María, llena de dolor, transida de dolor, no desesperara. ¡Qué gran enseñanza! Cuando tú te fías de Dios, aunque a veces no comprendas sus planes, cuando porque es el Señor te fías de Él, nunca tu fe entra en crisis, porque el Señor te sostiene. En los momentos de cruz, que nuestra fe no entre en crisis, porque es el Señor y confiamos en Él. Porque es el Señor, Él tiene derechos y yo tengo el deber de fiarme de Él. Es el Señor, me creó porque me ama y me salvó porque me ama. Antiguo y Nuevo Testamento me enseñan a respetar a Dios y a disfrutar también de los derechos que Dios Padre quiere compartir conmigo. Pero si no respeto a Dios, si no me fío de Él, mi fe entrará en crisis. Y como un azucarillo en un café caliente se deshace, así ocurrirá cuando vengan los momentos difíciles. Porque no recuerdo los momentos de luz, porque no respeto a Dios y le trato como si fuera mi siervo, cuando no es mi siervo, sino que es mi Señor, entonces mis cimientos se hunden. Pero ¿no he conocido el amor de Dios? Claro que lo he conocido. Fíate de Él. Es tu Señor. Dios no falla. Si te fías de Él, como hizo la Virgen María, aunque no comprendas sus planes, tu fe no entrará en crisis, porque el Señor te sostendrá. Pidamos, por tanto, a la Virgen que nos dé su fe, una fe no basada en comprender a Dios siempre, sino basada en la fe y la confianza de que es el Señor. Y somos tan afortunados porque nos hemos encontrado con Él, porque ese Dios que es el Todopoderoso nos eleva a la condición de hijos, que esa experiencia del amor de Dios debe marcar nuestra vida para que en los momentos duros nuestra fe nos sostenga y no entremos en crisis
y no nos vengamos abajo. Que María, nuestra Madre, nos enseñe a amar y respetar al Señor. Y respetando a Dios, encontraremos paz, esperanza y consuelo, como ella lo encontró en ese Dios que es el Señor, que sabe lo que nos conviene y que nunca nos abandona. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, dirigida por el Papa y los obispos, para que sean fieles a la misión que Cristo les encomendó. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren en el cuerpo o en el alma y no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia y caridad. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestra sociedad, para que en ella cese todo germen de violencia. Roguemos al Señor. Pedimos también por los jóvenes que asisten a la Jornada Mundial de la Juventud, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos su gracia. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para sus ángeles. Te rogamos, Señor, que santifiques la ofrenda que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu único Hijo, y que, con los resplandores de su luz,
nos limpies de las manchas los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. El Señor esté. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos y revistió con gran resplandor la figura de su cuerpo semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la Iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Sandeli, Jorge Alejandro, Juan, Arturo, Yaz Prieto, Laura y difuntos de la familia Herranz Yacer, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. La encarnación
que el Todopoderoso, sin dejar de ser Dios, haya compartido nuestra naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Los sacramentos, en especial la Eucaristía, son tantos motivos que iluminan nuestra vida en los momentos de cruz. Son tantos motivos para estar agradecidos a Dios y fiarnos de Él cuando no comprendemos sus planes. Esto fue lo que sostuvo a Madre Teresa y a tantos santos. No que comprendieran los misterios de los silencios de Dios, sino que entendieran que el Señor les amaba y que tenían que fiarse de Él y que no servía de nada rebelarse contra Él, porque entonces tenían dos problemas: la cruz inevitable que tenían que cargar y el no tener fe y por lo tanto no tener esperanza. La fe nos sostiene, no nos quita los problemas, pero nos hace ver la vida con otros ojos, nos hace experimentar que el Señor nos lleva en sus manos y que no estamos solos. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Que el alimento celestial que hemos recibido, Señor, nos transforme en imagen de tu Hijo, cuya claridad has querido manifestarnos en su gloriosa transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Parece ser que después de este tiempo fantástico y fresquito que el Señor nos ha regalado, viene tiempo de mucho calor. Pues le ofrecemos al Señor las inclemencias, los calores del verano, para colaborar con Él en la obra de la salvación. De nada sirve rebelarte contra Dios. Tendrás dos problemas, la cruz y la falta de esperanza. Que la Virgen María nos ayude a tener su fe. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que bendiga y proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.